Hola, nuevamente les damos la bienvenida. Les recordamos que todo el material va a estar disponible en la plataforma hasta el sábado próximo, por si quieren volver a escuchar alguno de los videos o tomarse un poquito más de tiempo para descargar el material. Dicho esto, vamos a continuar con la segunda presentación, titulada La elaboración del informe escrito. Los invitamos a participar en los foros que están en la misma plataforma para generar los intercambios pertinentes. El informe psicopedagógico es un documento a través del cual, por un lado, se da razón de la situación evolutiva y educativa de un niño, adolescente o adulto en los diferentes contextos de desarrollo, y por otro, permite concretar sus necesidades educativas en términos de la propuesta curricular y del tipo de ayuda que va a necesitar para dicho proceso. A la hora de elaborar todo proceso y desarrollo del informe psicopedagógico, es importante y necesario tener en cuenta que este debe ser preciso, claro y comprensible en cuanto documento científico que es. No es función del informe clasificar ni etiquetar al sujeto. Debe ser funcional y operativo, por lo que debe especificar el plan de acción con detalle y, por último, debe ser personal, es decir, que atengan al individuo en concreto, considerando a la persona en su conjunto. ¿A qué hace referencia esto último? Nosotros cuando trabajamos con cualquier sujeto dentro del ámbito del consultorio o en el ámbito educativo, no podemos fraccionar solo al área de matemáticas o solo a las cuestiones vinculares que no está pudiendo desarrollar o a las habilidades sociales que no tiene adquiridas. Cuando hablamos de distintos lineamientos, también apuntamos al bienestar de esta persona. Y esos lineamientos de trabajo o orientaciones que se van a desprender de este informe de devolución tienen que considerar cada una de estas instancias. Si la dificultad que tenemos en cuanto al aprendizaje también está obstaculizando la vinculación con los compañeros o no está permitiendo la buena convivencia o la sana convivencia desde casa. Son todas preguntas que nos tenemos que hacer porque apuntamos a un bienestar general del sujeto para así poder acompañar todo lo que implica un proceso educativo o un proceso de aprendizaje, mejor dicho. A continuación vamos a trabajar con distintos ítems que tenemos que considerar en la redacción de un informe. Vamos a nombrar una especie de guía para esa redacción. Sin embargo, tengan en cuenta que dentro del campus van a encontrar diferentes modelos de informe que pueden tener en cuenta a la hora de elaborar el informe de devolución, valga la redundancia. Dentro de esta guía tenemos en primer lugar la identificación del profesional y la identificación del sujeto. Cuando hablamos de identificación del sujeto, hablamos de nombre, apellido, fecha de nacimiento, edad cronológica. Muchas veces también podemos indicar cuál es la institución a la que asiste. También vamos a consignar el motivo de consulta y cuáles son las dificultades actuales. Indicamos quién efectúa la primera consulta, razones por las cuales se solicita la evaluación. A su vez, vamos a agregar la historia del sujeto y nivel actual de funcionamiento, es decir, evolución psicobiológica, antecedentes de enfermedades, historia escolar, estilos de aprendizaje, si realiza o realizó en algún momento terapias con otros profesionales, si hubo alguna dificultad durante el embarazo o alguna dificultad en lo que respecta a los primeros años de vida en cuanto a nutrición, violencia. Son datos que tenemos que consignar en esta parte del informe. Paralelamente vamos a incluir las observaciones de conducta durante la evaluación, resultados de las pruebas,
interpretación de las mismas, conclusiones y recomendaciones. Por lo tanto, hacemos un repaso. Tenemos identificación, el motivo de consulta, los antecedentes y la historia clínica, las distintas pruebas aplicadas, observaciones conductuales. Acá también vamos a poner si el niño o el adolescente o el adulto está trabajando con un fonoaudiólogo o con un psicólogo y nosotros nos ponemos en contacto con ellos. Brevemente, ¿sí? En ítems tenemos que poner los datos más significativos. Y por último, resultados y la interpretación, para finalizar poniendo las sugerencias. En sugerencias también vamos a indicar si vemos necesario realizar una interconsulta con algún otro profesional y agregamos la parte de orientaciones, ya sea orientaciones a la familia, orientaciones al sujeto o las orientaciones a la institución educativa. Siempre antes de mandar el informe a la institución educativa es recomendable que nos podamos poner en contacto con ellos y pedir algún breve informe de descripción sobre la situación en la que estamos trabajando o algún otro punto que ellos consideren pertinente. Nuevamente hacemos hincapié. El informe debe estar redactado en términos claros sin tecnicismos para que pueda ser entendido por quien lo solicitó y a quien se le enviará. Recalcamos que no es el mismo informe el que le presentamos a una familia que el informe que presentamos a un profesional en neurología. El informe neuropsicológico debe influir en las opiniones de quien lo lee y debe llevarlo a tomar acciones con respecto al paciente. No solo un documento que consigne información. Esta cita de 1986 nos está marcando lo que venimos hablando con anterioridad. El informe tiene que dar datos que puedan ser reutilizados por los sujetos que lo van a leer para acompañar al sujeto que nosotros tenemos dentro del consultorio en cuanto a mejorar su proceso de aprendizaje o su vinculación. ¿A quién puede dirigirse este informe? Al médico neurólogo, otros profesionales como fonoaudiólogo, psicólogo, terapista ocupacional, a la familia, al mismo sujeto que viene a la consulta o a la escuela. Dependiendo a quién va dirigido, siempre teniendo en cuenta el motivo de consulta, es como vamos a encaminar la redacción y también las orientaciones. Según el destinatario, el informe será formal, detallando los resultados de las pruebas y las observaciones, específico y bastante extenso, o informal, específico, breve, donde no se van a incluir los detalles de las evaluaciones. Puede modificarse el formato, el modelo y el tipo de informe, pero siempre debe mantenerse el contenido, conclusiones y las recomendaciones. Es necesario que si nosotros hacemos un informe a la familia orientando, cuando hacemos el informe para la escuela o para el neurólogo, también hagamos hincapié de que se están trabajando con estos dos puntos de acompañamiento. Brevemente podemos poner que al finalizar se hace hincapié que se está articulando con la institución educativa en cuanto a las configuraciones de acceso o a la presentación de contenidos y que se ha orientado a la familia a tal y tal cosa, que nosotros veamos que es importante que el neurólogo tenga en cuenta a la hora de recibir al sujeto con el que estamos trabajando. El estilo que vamos a utilizar debe adaptarse a las personas a las cuales va dirigido, pero sin eliminar por completo los aspectos técnicos como dijimos en la primera presentación de la jornada. ¿A quién va dirigido? No debe haber intromisión en las áreas de competencia de otro profesional. Es lo mismo que nombrábamos anteriormente cuando le hacíamos hincapié en que
por ahí un neurólogo nos pide tomar tal evaluación, pero nosotros consideramos pertinente agregar alguna otra evaluación o alguna otra información. Acá es lo mismo, nosotros no podemos entrar dentro de las recomendaciones que son competencia de algún otro profesional. La información oral. Es recomendable hacer la información oral para explicar el contenido del informe, si las personas a las que van dirigidas lo precisan. En lo personal, creemos sumamente importante que el informe se lea y se elabore con la familia o con el sujeto, si estamos trabajando con un adulto o con un adolescente que pueda recepcionar esta información. Y lo mismo pasa con la institución educativa. Generalmente, cuando nosotros hacemos un informe de evolución en la familia, de forma paralela enviamos uno a la institución educativa con la que ya nos pusimos en contacto. Lo ideal sería que, aparte de hacer llegar nuestro informe, podamos tener alguna entrevista con ellos para pautar cuáles son los lineamientos que nosotros consideramos a seguir y ver si son viables para la institución educativa llevarlos a cabo, porque si no va a haber que trabajar sobre otras sugerencias. En síntesis, tenemos que tener en cuenta que las características de todo informe deben presentar un diseño en base a la observación e interpretación de datos, incorporar la información relevante y tener en cuenta la dinámica y vínculos en las interacciones del individuo, la familia, el contexto, entre otros. Como también debemos consignar los antecedentes biológicos, que son de suma importancia. Para finalizar, creemos necesario recalcar esta información. El informe tiene importancia por varias razones. Supone un testimonio archivable, se servirá para poder acudir a él en un momento determinado. Resulta necesario a la hora de la comunicación de resultados. Puede ser considerado como un documento. Es una excelente fuente de información a la hora de contrastar hipótesis. Puede ser un rastro de conducta, una fuente a la que podamos recurrir en momentos posteriores. Si se hace una evaluación, cuando está en educación infantil, si tenemos que intervenir en la adolescencia, podemos recurrir a dicho informe, porque tiene que ver con la trayectoria educativa del sujeto que estamos acompañando. Habiendo dicho esto, damos por finalizada la segunda presentación de esta jornada. Los invitamos nuevamente a consultarnos las dudas por medio del correo interno de la plataforma y a participar en los foros. Muchísimas gracias por su atención.